continuación, por María Evangelizadora Radio, nos complacemos en presentar a nuestras hermanas María Feliz y Lisdenis Santana, con su programa Mujeres hacia la Santidad. Buenas tardes, queridos hermanos, buenas tardes. Una vez más en su programa Mujeres hacia la Santidad, programa que transmitimos de 4 a 5 de la tarde todos los viernes por María Evangelizadora Radio. Ya es costumbre, ese pedacito de cielo en tu hogar siempre quiere llevarte a Jesús. Y nuestra hermana Aurora y yo siempre tenemos un objetivo, y es de que ustedes se enamoren de aquel que un día nos enamoró, como le ocurrió a ese gran apóstol del Señor, ese apóstol que no podemos dejar de mencionar, que también un día hizo que miráramos hacia allá, y también Él nos enseñó a enamorarnos de Jesús. Qué bueno que están aquí, qué bueno que estamos preparados para recibir de Dios pues lo que Él tiene, porque siempre Él tiene una enseñanza para nosotros de una o de otra manera, y por eso agradecemos a Dios en este día, y ese agradecimiento es para nosotros darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos agradecidas de Dios por cada uno de ustedes, que yo sé que están ahí siempre para apoyarnos, están ahí para escucharnos. Así que de verdad, mis hermanos, abiertos con el corazón de par en par, con nuestros oídos, con nuestros labios para hablar, todo preparado para que todo nuestro ser se involucre con Cristo. Qué bueno que estás ahí, de verdad. Te damos la bienvenida, una bienvenida especial, una bienvenida cariñosa para ti, porque sabemos que Dios está contigo, Dios está con nosotros, y Él está preparado siempre para Él hacer de nosotros lo que Él quiere, para Él cumplir sus propósitos con cada uno de nosotros. Y que sean bienvenidos de verdad y preparados para nosotros, de verdad, disfrutar y saborear este programa de hoy. Bienvenidos, mis hermanos, qué bueno que están aquí en esta tarde bella, preciosa que Dios nos ha regalado, con lluvia, con sol, donde tú estás, con calor, con frío, pero qué bueno que tú estás vivo y siente eso, esa maravilla que Dios te está dando para cada uno de nosotros. Hoy, en esta tarde, yo te voy a invitar, tu hermana María Aurora, después de esa bienvenida que mi hermana Liz le acaba de dar. Vamos a intimar con ese que te ha amado desde la eternidad. Vamos a intimar con esa Santísima Trinidad ahí donde tú estás. Sí, mi Dios y Señor, tú nuestro Creador, tú que nos ama tanto, que como nos dice tu palabra desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, ya tú nos conocías y nos amabas. Y por eso nos enviaste a tu Hijo Jesús. Y Él, por tanto amor a cada uno de nosotros, se dejó crucificar por amor a ti y a mí, para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso nuestro Salvador, nuestro Redentor, que te pedimos que tú en esta tarde clame a ese Jesús que te ama hasta el punto de dar la vida por amor a ti y a mí. Y ese Santo Espíritu de Dios que nos une junto al Padre y al Hijo, que viene a santificarnos. A ese vamos a clamarlo para que nos llene, para que nos quite el temor, para que abra nuestros labios, nuestra mente y nuestro corazón, y podamos proclamar que Jesús está vivo, que podamos proclamar que Dios Padre nos ama,
que podamos proclamar que Jesús nos ama hasta el extremo, de una manera personal a ti y a mí. Y ese Espíritu Santo nos llene y transforme nuestros huesos en un corazón agradable a Dios, con unos labios que hablen de su palabra, que nos enamoren de Jesús. Porque hay tantos que necesitan que llevemos ese amor de Cristo a los demás. En esta tarde te pedimos, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que te quede con nosotros. Y tú, Mamá María, que eres la reina de la intercesión, tú que eres la hija de Dios Padre, la madre de Jesús y la esposa del Espíritu Santo, quédate con nosotros e intercede por cada uno de nosotros para que podamos amar a esa Santísima Trinidad como tú lo sabes. Puede haber paz en el mundo como tanto necesitamos. Amén, amén, amén. Bueno, te damos gracias, Señor, porque verdaderamente solo tú nos motivas, Señor, a que podamos alabarte, a que podamos glorificarte. Solo tú nos motivas, Señor, a que te demos gracias, a que seamos agradecidos por lo que tú haces con cada uno de nosotros. Porque si estamos de pie, Señor, es por ti. Si estamos de pie, es por ti, Señor. Por eso te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en esta tarde, una tarde, una tarde gloriosa, una tarde de amor. Pues hemos venido hablando, este es el mes de las misiones. Mi hermana María Aurora siempre va muy acorde pues con los momentos que estamos viviendo en nuestra iglesia y realmente es importante eso porque si hay algo bueno que tenemos los católicos es que nosotros queremos ser obedientes a los mandatos de nuestra iglesia y es para nosotros motivo de gozo y de alegría el poder compartir con ustedes en este mes de la misión, mes también que podemos decir de el Rosario, ¿verdad? Celebramos, lo dijimos en el otro programa, estuvimos celebrando ese día de la Virgen del Rosario, ver cómo en países pues tienen tan pendiente esa fecha de octubre y realmente como que cuando se habla de octubre estamos hablando de la madre y la madre también que es la estrella de la evangelización. La madre es esa estrella que nos motiva también a cada uno de nosotros para nosotros poder verdaderamente llevar eh, ese mensaje de salvación, llevar a Jesús. Y eso es lo que hemos venido hablando. Y al inicio decíamos de nuestro programa, decíamos eso, que queremos enamorarnos y queremos que ustedes se enamoren de aquel que un día nos llamó, de aquel que un día nos encontró por su misericordia. ¿Cómo no agradecerle al Señor su bondad, agradecerle sus maravillas, agradecerle lo bueno que Él es con nosotros? Porque yo no me canso de decir que tú has sido bueno, Señor, que tú has sido bueno con nuestra familia, que tú has sido bueno, Señor, con mis hijos, que tú has sido bueno, Señor, con mis hermanos de comunidad, que tú has sido bueno, Señor, y es por eso que nosotros queremos llevar a los demás para que conozcan a ese Dios tan bueno, a ese Dios que nos mantiene animados, a ese Dios que quiere
hacer un perfil en cada uno de nosotros, hacer un perfil de un atleta, hacer un perfil como este hombre de Dios. El Señor está empeñado, mis hermanos, en que nosotros seamos esos misioneros que puedan extender el reino. Y es por eso que hemos venido durante todo este mes y hasta antes del mes, hablando que tenemos que ir, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros comenzamos a decir, envíame a mí, y cantamos y, y nos entusiasmamos. Y nos entusiasmamos, mis hermanos, pero como que muchas veces es tan fácil el enemigo robarnos la alegría. Es tan fácil el enemigo como sacarnos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Porque fíjate, hablaba mi hermana Aurora el otro día, decía que no nos diga el Señor dónde está tu fe sin obra. Porque cómo vamos nosotros a presentarnos al Señor como aquellos, ¿verdad? Que, que, que evangelizábamos, que íbamos a la iglesia, que íbamos a todos los retiros, cuando verdaderamente tantas personas sin esperanza. Y como vuelvo y quiero repetirlo y lo cantamos, heme aquí, Señor, envíame, Señor, y ese canto del peregrino, y no lo sabemos todo, pero de ahí cuando hay necesidad, ¿dónde estamos? ¿En dónde nos escondemos? ¿Será debajo de la mesa? Cuando hay tanta necesidad, mis hermanos, cuando hay tanta gente que todavía necesitan saber que Jesucristo es el Señor de toda la tierra, que Jesucristo es el Señor del universo y que Él verdaderamente es el Rey de reyes, el Señor de señores. Mis hermanos, cuánta paz, cuánta alegría cuando nosotros decidimos ser obedientes al Señor y cuando decidimos que el Señor esté en nuestros hogares. Cuando nosotros decidimos que Él sea el protagonista de nuestros hogares. Cuando decidimos que Él sea el protagonista de nuestras vidas. Porque el Señor es el protagonista de la evangelización. Y el Espíritu Santo el que nos va a dar ese poder para nosotros continuar. Y es que muchas veces por eso es que estamos frenados, estamos, como uno diría en estos tiempos, frisados, frisadas. ¿Cuántas mujeres estamos frisadas y frisados? Que somos incapaces de nosotros llevar el mensaje de salvación. Señor, tú estás con nosotros y nosotros sabemos, Señor, que si caminamos es por ti, pero nosotros en esta tarde gloriosa, nosotros te vamos a pedir, Señor, que tú, Señor, nos inunde de tus dones y carisma. Porque nosotros verdaderamente de corazón, de nuestros labios, queremos ir. Queremos que tú nos lleves, Señor, a la necesidad. Pero te lo decimos de corazón. Señor, queremos que tú muevas en nuestra vida lo que tú tengas que mover, Señor. El estanque, sea cual sea, en donde estemos, para nosotros llevar ese mensaje de salvación. Y es por eso que hemos venido, porque queremos que nosotros nos movamos en la sintonía del Señor. Que Él quiere buscar a otro y que cada día en nuestra vida ese sea nuestro gozo, llevar un alma para el Señor. ¿Cómo te sientes tú, mi hermana Aurora? ¿Cómo te sientes tú cuando tú sabes,
si dice que hay fiesta en el cielo, ¿cómo te sientes tú cuando alguien se encuentra con el Señor? Bueno, mi hermana, si eso para mí es un gozo tan grande, imagínate qué será para él cuando tú y yo le llevamos una alma a él, cuando tú y yo conquistamos un alma para Cristo, para Dios. No nos sentimos con un orgullo mundano, ni que es para una vanagloria nuestra, no, es el gozo de saber que ese hermano, esa hermana que antes comulgaban con el enemigo, hoy son de Cristo. Y ese es el gozo más grande en el espíritu, donde nosotros lo podemos vivir cada vez que nosotros vivimos esa experiencia de esos cursos Felipe, que esas caritas cuando entran, cómo entran y cuando salen tan llenos, pero que nosotros también vivimos eso. Y nosotros entramos a sí mismos con esa cara porque nos llevaron, nos invitaron y a veces tal vez dijimos que sí como para salir de esa persona que nos estaba invitando. Pero nosotros no sabíamos que el que verdaderamente nos estaba invitando era Cristo, al que esa persona conocía, al que esa persona conocía y amaba y quería que también nosotros pudiéramos vivirlo y experimentarlo. Y así nos pasó a nosotros. Y ese gozo que nosotros le llamamos la salvación, ese gozo Mi lo hermana, experimentamos. se me ocurre ahora, ese gozo no va a parar. No, Amén. Señor, no va a No, parar. no, 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 no. Eso es una cosa increíble. Yo recuerdo ese día como ese primer día, y yo que lo vivo con una experiencia tan grande cuando me tocó que el Señor eso lo hizo conmigo el mismo día que Él me trajo al mundo tantos años después, pero justamente ese mismo día de tan especial y bueno que es el Señor, y nadie lo sabía. Nadie sabía cuando yo hice usted Felipe lo que el Señor estaba haciendo conmigo y que había sido justamente ese día que Él me había traído al mundo también. Y así lo hace con cada uno de ustedes. Es para que ustedes vean cómo el Señor trabaja, con el Señor, cuando tú y yo le abrimos las puertas para a Él y buscamos esa alma para que lo otro lo conozca. Por eso es que no nos podemos parar, no nos podemos cansar de No, que otro no, lo mi conozcan. hermana Aurora, ahora también se me ocurre, ahora que tú, y me encanta mi hermana porque es el mismo espíritu, ahora que tú dices que no podemos parar, que no, y es verdaderamente mi hermana, que no nos vamos a cansar. En mí no pienso eso, o pararme, no nos vamos a cansar, como decían nuestros apóstoles, de lo que hemos visto y oído. Amén. De eso que nosotros hemos visto y oído, que hemos experimentado. eh, esa vivencia, porque, como dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y tú y yo no podemos hablar de ese amor de Cristo, de ese amor de Dios, si tú y yo no lo llevamos dentro, si tú y yo no lo testimoniamos, si tú y yo no somos como las vacas, como tú y yo los rumiamos de ese amor de Dios, de lo que Él está. Por eso es que cuando tú ves que una persona eh, te hace cualquier cosa, una ofensa, por grande que sea. Y a veces la persona me dice, pero ¿y cómo tú le sigues hablando a esa persona? Mira todo lo que te ha hecho. Porque el que me perdonó a mí, el que me dio de su amor, el que me capacitó a mí, pasó más que él, hicimos más todavía y lo seguimos haciendo. Y ese es Jesús, ese amor de Jesús que tú y yo tenemos que testimoniar y todo. Y ni cuenta me doy yo ya cuando viene así y ya yo estoy esa persona, inclusive con necesidad grande y yo llegar allá, porque eso es vivir a Jesús, es el dar testimonio de Jesús.
esa fe sin obra, como nos dice el apóstol Pablo, a nosotros es muerta. ¿Cómo podemos proclamar que un Cristo que está vivo, lleno de amor, de poder, de misericordia, esa misericordia que traspasa barreras, fronteras? Yo recuerdo que a principio, cuando nuestro Papa Benedicto XVI, de su papado, en una cuaresma, él decía que la misericordia de Dios no conoce barrera, no conoce frontera, no conoce nada más que el amor a esa miseria que nos aparta a nosotros de Dios, pero Él no tiene que ver con esas miserias, sino que Él siempre tiene esos brazos abiertos. Por eso que en la cruz el símbolo de amor más grande. Oye, hermano, hermana, no te lleven de lo que te dicen los hermanos protestantes, que nosotros predicamos un Dios muerto en una cruz. No, es el símbolo más grande del amor, no es el corazón, es ese crucifijo que se dio por ti y por mí en una cruz para que tú y yo tuviéramos vida en abundancia. Y eso es lo más grandioso. Y Él todavía tiene esos brazos abiertos, esperándote que tú des ese paso de abrir tu mente y tu corazón y tus ojos para que pueda entender, porque en estos tiempos estamos cargados de ver tantas cosas que realmente a Dios no le agradan. Pero Él quiere que tú realmente se te quiten la escarcha que se le quitaron al apóstol Pablo cuando lo perseguía, porque nosotros todavía, por eso Jesús no está en ti, en mí, porque todavía lo seguimos persiguiendo. Sí, mi hermano, porque recuérdate, y a ti, hermana, que nos escucha, porque el mismo Pablo, cuando cayó del caballo, cuando nos andaba persiguiendo, que el Señor le hablaba, él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién perseguía Pablo? Perseguía a la iglesia naciente, a los católicos cristianos, a esa iglesia naciente que Jesús había fundado. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú, hermano y hermana, tú y yo tenemos que aprender, tenemos que escudriñar las escrituras para que podamos salir ¿a qué? A evangelizar, para que podamos salir a misionar, para que podamos misionar en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros entornos, porque a lo mejor tu misión está ahí. Este mes, que es el mes de las misiones, que nosotros empezamos, ¿con quién, mana? ¿Con quién empezamos nosotros este mes de las misiones? Lo empezamos con Santa Teresita del Niño Jesús. Esa misión, donde ella llegó a ser esa doctora de la iglesia, sin salir de ahí. ¿Por qué? Porque ella oraba a tiempo y a destiempo por la iglesia. Y cuando las hermanas lavaban, había una que lavaba, y cuando al lado de ella, por hacerle la vida imposible, recuérdense que ese tiempo era mano, ella lavaba que le caían todas esas lavazas en la cara y hasta en los ojos, y miren lo que pica el jabón. Y ella no le decía nada, ella solamente le pedía al Señor paciencia y oraba por ella. Y ese gesto de amor hizo que esa hermana se convirtiera realmente al Señor. Tal vez es la misión que tú y yo tenemos también en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestro trabajo, de llevar esa misión, de dar ese testimonio, de dar esa paz, de saber que tú y yo estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, como nos dice el Señor. Y por eso es que tú y yo no nos podemos cansar de llevar ese mensaje que Dios quiere, porque por eso Él nos lleva, nos envía. Y yo sé que ya ahora, en este momento, nos vamos a ir, mana, a una pausa y vamos a dejar esta canción que es parte también del programa,
para que tú y yo podamos seguir creciendo y saber que la misión de la iglesia es evangelizar y tu misión también. Ahí donde está. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. De regreso, mis hermanos, en este tu programa Mujeres hacia la Santidad, hoy hablando de esa misión que tiene la iglesia y que tú y yo somos parte de la iglesia, que es que evangelizar. Y por eso tú ves que tanto el tema va con lo que tiene que ver realmente con el tema del programa. Eso es tú y yo, a misionar, a llevarlo hasta donde, hasta los confines de la tierra, hasta donde Dios nos ha enviado. Y esa misión, tú y yo
somos parte porque Dios nos necesita para que otros lo conozcan. Esa es la misión tuya y mía, que somos parte de la iglesia. Pues bien, mis hermanos, yo quiero ahora leerle esta cita bíblica para que tú y yo podamos también entender lo que Dios quiere de ti y de mí. Y está tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 10. Y nos dice: después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Quédense, al entrar en cualquier casa, bendíganla diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, como lo que les sirvan. Coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y díganle a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirlos, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad, que ya se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien. El reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra de Dios. Te Gracias, alabamos, Señor. Te Bendito alabamos, sea Dios. Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Mana, yo lo leí hasta el capítulo eh, 12. Y es realmente Tú comenzaste como, ajá, el capítulo, ¿en qué capítulo el estás? capítulo 10, versículo 1 Ok, tú al leíste los 9 y versículos del 1 al 12, hasta el 12. Muy bien. hasta el 12. Eh, lo teníamos planificado solamente hasta el 9, pero cuando uno lo va leyendo y va viendo ese envío que el Señor nos hace, y ese envío te lo hace a ti, Mana, me lo hace a mí, a José Polanco, a cada uno de los que aportamos un granito de arena en María Evangelizadora Radio,
Y a ti, hermana y hermana que nos escucha, porque tú y yo somos los 72. Tú y yo somos eso que el Señor ha elegido. ¿Para qué? Para que también podamos ir a llevar esa misión, ese evangelio, hasta donde aquel que todavía no lo conoce, hasta donde aquel o aquella que todavía no busca del Señor. ¿Y qué pasa? Que tú y yo no podemos perder tiempo. Tú y yo no podemos perder tiempo porque la vida va demasiado acelerada. ¿Te has dado cuenta cómo vas? ¿Te has dado cuenta? Yo hablaba con mi hermana Liz esta tarde y yo le decía, mana, ahora no sabemos ni siquiera quién tengo a mi lado. Y esto es preocupante. Tú no sabes esa persona que no conoce del Señor, que lo único que está lleno es de odio, que su mente está llena de odio, de rencor, porque Cristo no habita en él. Y es el que te empuja a los rieles del tren, es el que te coge y por mirarlo puede sacar, sea un cuchillo, puede sacar una pistola, puede sacar lo que sea y terminar contigo. Porque en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, le hemos vuelto la espalda a Dios y lo hemos llenado de todo menos de Él. Y mira cómo nos dice Él que tú y yo nos está enviando a nosotros, a los discípulos que eres tú y que soy yo. Y nos envía de dos en dos. Tal vez ahí donde tú estás, en el trabajo donde tú estás, ahí tú puedes tener un hermano en Cristo que puedan hacer esos dos y que en ese momento de lo que nosotros llamamos de receso o de lo que aquí llamamos break, en ese coffee break, tal vez un gesto de amor, tal vez interesarte en ver su soledad. Entonces, tú y yo vamos a hacer esa diferencia de llevar el evangelio, de unirlo a qué, a Cristo. Y ese lugar donde el Señor te ha enviado a ti y a mí, donde Él nos dice a ti y a mí que la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Date cuenta en la iglesia cómo es que están los servidores, son que los más viejitos, es raro que encontremos jóvenes. Decía el párroco de mi parroquia el domingo en la Eucaristía, decimos sí, yo le quiero servir al Señor, pero yo le quiero servir al Señor cuando ya me pensione, cuando me retire. Y él decía, ¿cuándo le va a servir? Cuando ya seamos nosotros que tengamos que ayudarte, porque ya tú andes como un bastón, porque ya tú no puedas. Y los mejores años que el Señor necesita de ti, ¿dónde están? Y eso es lo que nosotros debemos realmente de procurar, de servirle, de ser atento a esa necesidad que Dios tiene de ti y de mí para que otros lo conozcan. Yo voy a dejar a mi hermana Liz que ahora ella pueda continuar con la siguiente. No, mi hermana, que hay mucho por donde cortar verdaderamente. Y, y de verdad, yo sé que cuando te oigo hablar, yo sé que tenemos una motivación de hablar de esto porque es lo que hemos conocido y lo que realmente
le hemos dicho que sí al Señor. O sea, que hicimos un compromiso con el Señor y no fue un compromiso con la gente. Nosotros hicimos un compromiso con el Señor de ir. Entonces, mi hermana, cuando veo cómo el Señor es tan explícito con aquellos que Él envió, el ver ahí el asistencia, porque a quien Él envía, pues entonces Él lo asiste. El Señor no lo deja de lado, no lo deja de un lado, sino que lo asiste. Pero también es una lectura que nosotros podemos decir, mi hermana, que va más allá para que es como que nos demos cuenta, eh, para que nos demos cuenta que verdaderamente lo que estamos hablando no viene de nosotras, sino que precisamente viene de Dios. Esa cita bíblica del envío es una cita donde el Señor es, es tan espléndido con nosotros, vamos a decir esa palabra, eh, tan espléndido porque fíjate cómo Él dice todo lo que nos puede pasar a los que hemos decidido ir, pero como Él dice, óyeme, es como que Él dice, yo tengo el control de sus vidas. Vayan como el Señor dice, un día nos vamos a tener que ver cara a cara y que el Señor diga, ¿qué hiciste? Todo te lo dejé ahí. Todo lo dejé para que ustedes, lo que han aprendido de mí, por eso me encanta, Aurora, y no vamos a dejar de hablar de ese apóstol, que él se atrevía a decir, mítenme a mí, como yo imito A a Cristo. Cristo. Amén. Ajá. Eh, entonces, cuando, Hermana, ese apóstol que decía, todo lo considero basura. amén. Oye, qué despojo tan grande, qué desprendimiento llegó a sentir este apóstol por todas las cosas. Él pudo experimentar un hombre capacitado, un hombre que tenía recursos, su familia y todo. Y él comprendió que a ese que él perseguía a través de los cristianos, de esa iglesia de la que Cristo fundó, él sintió tanta cosa porque él reconoció que el pecado más grande que él tenía era que perseguía a Cristo a través de sus hermanos en la iglesia. Que después vamos a hablar otro día de eso, de que tú y yo podamos entender hasta qué punto, cuando tú y yo no conocemos nuestra iglesia y dejamos que todo esté bien, que todo lo que nos digan los demás, porque buscan de Dios, porque buscan en la palabra, y tú y yo dejamos que nos digan cosas, cuando este apóstol de Cristo llegó a considerar todo eso basura y reconocer que ese era el pecado más grande, el de él perseguía a Cristo a través de la iglesia que él fundó. Y tú y yo, que conocemos, que sabemos, tenemos que misionar y hablar de esto para que nosotros podamos entender y conocer, amar nuestra iglesia para llevarles a otros a Cristo a través de nuestra iglesia católica. Esto lo pudo vivir y experimentar Pablo. Bendito sea Dios. Y vemos, mi hermana Aurora, cómo ese Espíritu Santo, ¿verdad?
descansó sobre esos llamados, sobre esos elegidos que somos tú y yo. Ese Espíritu Santo de Dios también descansa en nosotros para que nosotros no descansemos, como decía mi hermana Aurora, de buscar esas almas para el Señor. Mis hermanos, tenemos que voltearnos y ver esa misericordia de Dios, porque es que últimamente hemos dejado esa misericordia, hemos dejado de ir donde los que necesitan, donde está en la necesidad. Hablábamos mi hermana y yo, Aurora, mi hermana Aurora y yo, eso. Hemos dejado muchas veces nos olvidamos hasta de la misión de la iglesia, que es evangelizar. Muchas veces nos olvidamos de cómo el Señor envió esos 72 y que nosotros tenemos que relacionarnos con eso para saber que necesitamos ir donde el Señor nos envíe, que nosotros somos esos misioneros que el Señor necesita y no podemos decirle que no. Y recordarnos, mi hermana Aurora, tú tienes esa lectura, recordarnos de qué nos enseña el apóstol, ese gran apóstol Pablo, qué nos enseña a nosotros de lo que, cómo era él en su vida, porque era un hombre lleno de ese fuego del Espíritu Santo. Cómo era él en su vida, cuál era la motivación de él. Siempre fue Cristo. Ese hombre estaba enamorado, apasionado, loco. La locura de la cruz, él lo dice. ¿Cómo era él hasta para él evangelizar? Que él dice que él trataba de ir, ¿verdad, mi hermana? Donde él sabía que no había ido nadie. Entonces yo quisiera, mi hermana, que ya que vamos terminando, que no se nos pase este buen momento sin que nosotros le podamos leer ese trocito del Evangelio que nos dice mucho a nosotros los evangelizadores. Está tomado de la carta de Romanos 15, versículo 20, y dice: pero he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo, y de no aprovecharme de bases puestas por otros. Me guié por la escritura. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea Es que de Dios. verdad es una locura, mi hermana, es una Mira, locura. mira, mi hermana, cuando buscábamos esta cita bíblica que yo leía, me recordaba, y que tantas veces realmente nos pasa cuando nos encontramos con nuestros hermanos protestantes, al que yo le digo hermanos esperados, que un día van a llegar a regresar a casa. Y realmente siempre lo he visto a ellos con ese afán tan grande de luego, en lugar de conquistar un alma para Cristo, sino de sacar un católico de nuestra fe católica para llevárselo a su secta. Y recuerdo un día que vino una persona hacia mí y me hablaba, y yo le decía que qué bueno que lo conoce, pero que ya yo lo conocía, y lo conocí en la iglesia en la que Cristo fundó. Pero esta persona seguía insistentemente. Y yo le dije: mire, mi hermana, yo voy a respetarlo, pero quiero que también respete mi fe. Y seguía de una manera como ofensiva. Entonces yo cogí y le dije: mire, hermano,
Mientras esa persona hablaba, yo le pedía tanto al Espíritu Santo que me llenara de él para yo poderle hablar, porque lo que menos quería era ofender. Nosotros no podemos actuar como el otro actúa. Tenemos que pedir siempre ese Espíritu Santo, que el enemigo no se goce en nosotros. Y le dije, mire, hermana, realmente me he dado cuenta, no solamente por usted, sino también a través de otra que me ha pasado, que realmente el objetivo más grande no es que yo pueda tener un encuentro con Cristo, sino que el objetivo más grande que ustedes se gozan es sacar un católico de nuestra iglesia, de nuestra fe. Y ustedes aprovechan cuando no, el católico no conoce su fe, no lee la palabra, no sabe que Cristo fundó nuestra iglesia católica, Así es, mi hermana, así es. que no la fundó el pastor, porque ahí donde usted está, el pastor se enojó allá y vino aquí a fundar una iglesia. No, la de nosotros no. La de nosotros la fundó Jesucristo y tiene todos los años que tiene con el mismo fundador. Y yo le voy a decir la verdad. Realmente lo que he visto es que se van, número uno, por desobediencia y lo otro, que el objetivo de ustedes no es que yo tenga un encuentro con Cristo, sino que yo tenga que sacarle de donde está. Y mire cómo nos lo dice bien el apóstol Pablo. Vuelvo a decirle la cita bíblica, Romanos 15, capítulo 15, versículo 20. Pero he tenido cuidado y de esto me honro de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo y de no aprovecharme de bases puestas por otros. Yo no me puedo aprovechar de la base que Cristo ya puso en nuestra iglesia católica. Yo no me puedo aprovechar de lo que Dios ha hecho a través de nuestra iglesia católica y después yo quererme dar este lujo. Y esto se está dando mucho ahora porque hay hasta una corriente, hasta en nuestra iglesia ahora mismo, que más que ser misionero de la palabra de Dios, ahora mismo lo que son es, más que nada, son coaches de predicar lejos de la verdad. Lo que predican es un Dios de prosperidad, un Dios de dinero, eso no es llevar la misión de Cristo. Eso no es llevar el evangelio de Cristo. La misión tuya y mía, como parte de la iglesia que somos, es llevar a Jesús, predicar un Jesús que está vivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Esa es la misión de la iglesia, de una iglesia viva. Y yo quiero dejar ya a mi hermana Liz, ya con estos pocos minutos que nos quedan, para que ella pueda terminar y hacer la oración Dando final. gracias a Dios, mi hermana, por esta bendición. Y es que como tú dices, no podemos frenar de nosotros hablar de lo que hemos visto y oído esta tarde. Queremos agradecerle al Señor por tanto amor, por las enseñanzas de ese apóstol tan grande, de decirnos a cada uno de nosotros, radioyentes, de que nos cuidemos, de ir a aquellos que están evangelizados, que no perdamos el tiempo. Este era un hombre que no perdía el tiempo, Señor. En esta tarde te pedimos que no nos deje perder el tiempo, Señor. Que tú ese tiempo nos lo des, Señor, para sembrar y saber, Señor, que tú eres el que cosecha. Que nuestra misión, Señor, es tirar la semilla
pero que tú eres el que tiene que cosechar. Que en esta tarde, Señor, aprendamos que la cosecha es grande y que los obreros son pocos, Señor. Pero que nosotros estemos dispuestos y podamos decirte, aquí estoy, Señor. Que sea de corazón. Hermanas y hermanos que nos escuchan, el Señor nos escogió. No nos olvidemos. No nos olvidemos de que nosotros somos sus obreros. No nos olvidemos de que hay que ir a la necesidad, a donde Él nos envíe. No importa la incomodidad, no importa lo que tengamos que sufrir por el evangelio. Porque mis hermanos, si vemos cada uno de los apóstoles, ellos tuvieron que sufrir por el evangelio. Te damos gracias, amado Jesús. Espíritu Santo, gracias en esta tarde por hacernos partícipe de poder extender tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por el privilegio de llamarnos a mí, a mi hermana y a cada uno de nosotros, de llamar a nuestros hermanos, para que nosotros hoy seamos esos factores multiplicadores, que seamos esos San Juan Bautista, que seamos, Señor, esos hombres y mujeres de Dios, Señor, que no se cansaron nunca de proclamar que tú eres el Señor. Que seamos esos Pedro, Señor, esos Juan, esos discípulos tuyos, Señor. Que a pesar, Señor, que éramos incorrectos, pero tú, Señor, estaba ahí. A pesar, Señor, que sabemos que no eran santos ni santas, pero Señor, tú daba esa gracia para seguirte. Danos esa gracia en esta tarde, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y sabemos que nos despedimos esta tarde, pero será hasta el próximo programa que venimos con más. Venimos con más deseo, Señor, de hablar, de que tenemos que ir. Bendito sea, Señor, gracias. Y mis hermanos, estaremos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde por María Evangelizadora Radio. Ahí te estamos esperando. Tú sabes que esta es la hora que ya el Señor puso en nuestros corazones para nosotros poder ir aprendiendo un poquito más cada día de Él. Muchas bendiciones, mis hermanos. Reciban un abrazo en Cristo. Dios con ustedes y muchas bendiciones. Bendiciones de Dios, mis hermanos. Gracias por esta tarde maravillosa que el Señor nos ha dado. Pero también queremos darte la gracia por tú quedarte aquí en María Evangelizadora Radio. Gracias por tú ser ese fiel escucha, esa fiel escucha de esta tu emisora, de que tú la hagas siempre ese pedacito de cielo en tu casa, en tu hogar. Te pedimos que siempre ores por ella, que esa es la columna de nuestra iglesia, el que tú y yo la soportemos en oración, llegamos eh, aportando ese granito de arena para que la iglesia crezca como realmente Dios quiere que cada uno de nosotros podamos seguir así adelante. Dios te está pidiendo a ti y a mí que seamos esos evangelizadores en nuestras casas, en nuestra familia, y lo podemos hacer a través de esta plataforma también de María Evangelizadora Radio.
si no podemos realmente nosotros llevar el mensaje, mira, aquí está, esta, este canal que Dios ha puesto para que nosotros llevemos el mensaje hasta los confines de la tierra. Y tú y yo vamos a ser apoyo para eso, para que esta misión continúe. Y para eso necesitamos ayuda, necesitamos de ti, necesitamos de tu donación para seguir llevando el mensaje hasta donde Dios nos ha puesto a nosotros, hasta los confines de la tierra. Y yo, tu hermana María Aurora, te voy a decir siempre que el evangelio es gratuito, pero la evangelización cuesta pagar los compromisos, el local, las utilidades, lo que necesitamos para seguir llevando esta palabra de Dios hasta donde Dios quiere que tú y yo la llevemos. Quiero también recordarte que Dios bendice ese dador alegre, se queda con gozo, con alegría. Y esa es una paga que yo la quiero siempre, porque Él dice que nos va a pagar hasta el 100 por 1. Qué bendición tan grande. Pero también te quiero invitar a que el próximo viernes te quedes también apoyando con todo lo que María Evangelizadora Radio va a hacer también para esta jornada de oración, ayuno por la paz que convoca el Papa Francisco para el próximo viernes 27 de octubre, haciendo oración, haciendo penitencia por esto que está sucediendo entre Israel y Palestina. Y vamos a invitar a todo creyente a esta jornada de oración, ayuno y penitencia para que se cancele la guerra, dice el Papa Francisco. La guerra cancela el futuro, que callen las armas, que se escuche el grito de paz de los pobres, del pueblo, de los niños, la cercanía también a Ucrania, de la que ya no se habla ahora, pero que sigue viviendo un drama. Esta es la invitación del Papa Francisco para cada uno de nosotros, para esta jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Así que vamos a unirnos y luego aquí nuestro hermano José Polanco va a decir cómo vamos nosotros ese día de oración, ayuno, a nosotros, cómo lo vamos a hacer. Nuestra comunidad misionera Padre Fantino, a la que yo pertenezco, tiene 1 hora, cada uno de nosotros tiene 1 hora en 24 horas, terminando el sábado, en esa jornada que empieza el viernes, terminando sábado, de 1 hora, haciendo la coronilla a la Divina Misericordia, suplicando esa misericordia a Dios, y luego haciendo el rosario a la Virgen, ella que es la Reina de la Paz. Así que bendiciones, mis hermanos, y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.